Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto enorme saludarlos. Vamos a disfrutar nuestra primera clase sincrónica en la que vamos a tener oportunidad de interactuar. Venimos desarrollando nuestro espacio curricular en términos del desarrollo propiamente del desarrollo en el aula virtual, de todas las actividades y los contenidos propuestos. Entonces, en este encuentro vamos a avanzar en un eje temático central en la unidad número 2, que tiene que ver con el desarrollo curricular en las instituciones educativas, y vamos a empezar a transitar algunos elementos claves para poder comprender la dimensión curricular. Soy la profesora Andrea Sayago y para mí es un gusto enorme poder compartir este tiempo de enseñanza y de aprendizaje en el que todos vamos a ser protagonistas y en el que todos vamos a tener oportunidad de desplegar aquello que sabemos en una interacción que esperamos que sea fecunda para el conocimiento de todos. Lo primero que voy a atender, sé que están haciendo algunas consultas en el foro, en el chat, perdón, la vamos a leer enseguida. Yo voy a hacer ahora unas primeras intervenciones que requieren de la colaboración de ustedes. Luego voy a hacer un desarrollo que es teórico, en una intencionalidad de diálogo con ustedes para que entre todos vamos construyendo el conocimiento en torno a la dimensión curricular en las instituciones educativas y el por qué es importante para todos nosotros que nos estamos formando como docentes, podamos tener los conceptos claros, pensar en la dimensión curricular en esta formación profesional, ¿sí? Y luego vemos las cuestiones propias del aula en una segunda instancia, cuando hayamos ya desarrollado la cuestión teórica. Con mucho gusto voy a atender las consultas y todo lo que ustedes allí estén planteando en el chat. Yo lo primero que quiero hacer con ustedes es compartir en el chat, voy a colocar un enlace. Dentro de un rato hablamos del crucigrama, no se preocupen, no se preocupen. Les compartí un enlace. Este enlace los va a llevar, les pido que ustedes puedan acceder al enlace, y los va a llevar a una plataforma de trabajo interactivo, ¿sí? Se llama Mentimeter, donde vamos a tener oportunidad de dialogar, y allí ustedes se van a encontrar con dos preguntas que me gustaría trabajar con ustedes como para empezar este diálogo, estas intervenciones que esperamos que sean múltiples, diversas y enriquecedoras para todos. Allí, entonces, yo voy a compartir la pantalla y me voy a ir a la plataforma de Mentimeter para que ustedes vean con qué se van a encontrar. Acá comparto la presentación. El enlace los va a llevar a esta primera pregunta en la que ustedes van a responder mediante 3 palabras. ¿Qué pensamos cuando decimos currículum? Ustedes saben que esta segunda unidad de administración educacional, y ya les voy a explicar el por qué, trata acerca del currículum. Está planteado en el programa y está planteado también en el aula virtual. Entonces, bueno, vamos a empezar a pensar entre nosotros qué creemos que es el currículum, qué significa para nosotros desde nuestro propio posicionamiento, desde nuestras propias concepciones, qué es el currículum. Todos tenemos una formación profesional y hemos transitado el currículum a lo largo de nuestra historia de vida, a lo largo de nuestra historia personal y profesional. Entonces los invito a que puedan, ahí está muy bien, empiezan a aparecer mágicamente esas palabras claves. Fíjense que el enlace nos traslada a la plataforma Mentimeter. Y en la pantalla ustedes pueden ver ya las primeras palabras claves que sus dos compañeros han ido ya desarrollando, compañeros, compañeras. En el margen inferior derecho aparece cuántas personas están interactuando. En este momento son 2, somos mucho más, ahí va la tercera persona, y yo voy a dejar de compartir para que ustedes puedan tranquilamente desarrollar esas 3 palabras claves que les estoy pidiendo en esta primera actividad
compartida. ¿Qué pensamos que es el currículum? ¿Con qué lo asociamos? ¿Qué concebimos que tiene esta dimensión curricular? Así que ahí enseguida vamos a ir poniendo en pantalla. A ver, yo voy a ir visualizando para que todos luego podamos ir. Somos 6 personas las que ya han ido participando. Los animo a que ustedes puedan desarrollar ahí en 3 palabras claves qué es el currículum para ustedes. Vamos a esperar, somos varios, ahí va la 7ª persona, gracias. Enseguida les voy a mostrar la pantalla para que ustedes puedan ir viendo que han ido colocando tanto ustedes como sus compañeros, así que quienes todavía no han participado, los animo a que puedan sumarse al enlace que está en el chat y puedan expresar qué es el currículum. Experiencia y profesionalismo. Ahí, bueno, ahí estamos sintiendo que una de las compañeras está con el micrófono abierto. También pueden, si quieren, participar con el micrófono abierto para comentar qué es el currículum, y si no, pueden ahí escribir en su celular o en su teléfono, de acuerdo a donde ustedes estén conectados. ¿Sí? Ahí estoy admitiendo a algunos colegas. Vamos a compartir la pantalla para ir avanzando entonces. Ahora sí comparto la pantalla. Y ustedes podrán ver que nueve colegas han ido interactuando. Esta es una herramienta que nos permite la interacción, ¿no? El que ustedes puedan expresar a través de esas palabras clave lo que consideran que es el currículum. Y muchos de ustedes han mencionado que tiene que ver con el plan de estudios, con las metodologías de trabajo, con la planificación educativa, con un programa, con un plan trazado, con una guía que orienta el trabajo de los docentes y también el trabajo de los estudiantes. Muchos de ustedes también han mencionado que el currículum tiene que ver puntualmente con los contenidos. Con los contenidos a enseñar, con el plan de estudios, la organización, una secuenciación puntual que va a llevar a que esos fines y objetivos seguramente de la educación se puedan cumplir. Y algunos otros han mencionado esto de que es un marco, una guía que colabora justamente con el trabajo docente. Algunos de ustedes también han mencionado que el currículum tiene que ver con esa carta profesional, esos antecedentes profesionales, esa historia de vida que uno plasma en un documento cuando expresa qué recorrido ha realizado, ¿sí? En este caso, en el ámbito, perdón. Yo traté de escribir, pero no sé a dónde tengo que escribir. Para mí, experiencias y profesionalismo en la vida. Muy bien, bueno, gracias. Tiene que ver, decíamos, con estas experiencias, con estas vivencias que tenemos dentro del marco de un trabajo que es educativo. En este caso, entonces, nuestra mirada se va a focalizar en el currículum, en el plano de la gestión curricular en las instituciones educativas, no tanto como los antecedentes profesionales, como el currículum vitae, del que podemos hablar, sino que vamos a pensar el currículum en el marco de estas palabras claves que aparecen en la pantalla, vinculada al plan de estudios, a la organización del proceso educativo, a los programas, a los contenidos, ¿sí? Vamos a ver qué dicen los autores en torno a esta conceptualización. Por otro lado, también tengo una pregunta para que ustedes también puedan desarrollar. La siguiente pregunta habla, ¿por qué creen ustedes que es importante estudiar el currículum en la formación profesional justamente en el campo de la docencia, ¿sí? ¿Por qué creen? Y de nuevo les pido
que puedan especificar en 3 palabras ese por qué. ¿Por qué será importante estudiar el currículum? O en realidad no es importante, o qué nos lleva a que en una formación profesional del campo de la formación docente se pueda trabajar con la dimensión curricular. Ahí los espero para que puedan ir interactuando, colocando sus respuestas. Vamos a esperar. Los animo a que puedan especificar, escribir, y ya van a ir saliendo esas palabras clave y cuántas personas han podido participar. Ahí vamos esperando. Seguramente aparecen las palabras claves, ¿sí? Para poder planificar. ¿Qué más dicen? ¿Qué? Bien. Esto no sé qué es, así que lo voy a dejar ahí. Sergio, levantaste la mano, podés hablar, podés habilitar el micrófono. En este sentido es importante ir plasmando, no hay respuestas que sean correctas, sino que lo que interesa es poder plasmar el pensamiento que cada uno tiene en relación a esta consulta, a esta pregunta. Sergio, no sé si querés habilitar tu micrófono. Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Por ahí no sé si está saliendo. Sí, sí, se te escucha bien, Sergio. Perfecto. Yo creo que es un antecedente personal, ¿no? Tenerlo al currículum, digamos, y también es como un historial de cada persona. Bien, en este sentido, lo que vos estás aludiendo es al tipo de currículum vitae, que da cuenta, me imagino, ¿no? Que da cuenta de esa historia académica, personal, profesional, que vamos desarrollando a lo largo de nuestra historia, ¿sí? Eso es importante, sí, para que nosotros podamos tener, digamos, nuestro recorrido plasmado en un documento que informa a ciertos interlocutores cuál ha sido esas vivencias, cuál ha sido ese recorrido académico profesional que hemos tenido. Sin embargo, les decía recién, la mirada del currículum que vamos a tener en la clase es vinculada a la educación, pero a la educación en tanto espacio para la formación profesional. Entonces, ¿por qué es importante estudiar el currículum? Y acá algunos compañeros han ido dando ciertas claves que nos van a ayudar a organizar ese pensamiento en torno a la importancia del estudio del currículum. Esto tiene que ver con poder tener elementos, herramientas que nos ayuden a planificar los contenidos para la enseñanza, por ejemplo, a determinar cuáles son las metodologías que vamos a utilizar para poder enseñar. Nos estamos formando como profesores en un campo específico, entonces la dimensión curricular lo que va a hacer es ayudarnos a planificar, organizar la secuencia didáctica, a organizar esa secuencia con la que vamos a ir desarrollando un contenido tras otro, y vamos a ver a lo largo de esta clase cuáles son esos elementos clave que tiene la dimensión curricular y que a nosotros como parte de la formación profesional en el campo de la docencia nos van a servir para el desarrollo de nuestras clases. Toda clase tiene que estar planificada. De esa planificación se involucra profundamente tanto con una secuencia, con un devenir del currículum, en sentido de cuáles son los contenidos que se han venido desarrollando, por ejemplo, en un espacio curricular, y cuáles son los que van a continuar. Por otro lado, dentro de un plan de estudios, cómo se articulan estos contenidos, tal vez con una materia que está en un año anterior o en un semestre previo en el plan de estudios. Entonces, por eso es que estos elementos que están en pantalla y que los compañeros han ido especificando, nos sirven para poder pensar la importancia del desarrollo curricular, del estudio del desarrollo curricular en la formación profesional del campo de la docencia.
tiene que haber una organización, nos lleva también a establecer prioridades, a establecer también unos criterios para la toma de decisiones que nos van a ayudar a decir, del campo disciplinar, que es rico, que es importante, que es interesante, yo tengo que hacer un recorte que me va a permitir visualizar y acompañar el desarrollo de la docencia para con los estudiantes. Desde este sentido, desde este lugar, entonces establecemos un orden, establecemos prioridades, el trabajo con el currículum nos ayuda a especificar cuáles son esos contenidos de la enseñanza, cómo los voy a desarrollar, y ahí ustedes hablaban de la metodología, con qué elementos podemos hablar de los recursos, en qué plazos, y hablamos de los tiempos, con quiénes, y ahí pensamos en los destinatarios. Si ustedes tienen formación profesional y también tienen seguramente experiencia como docentes, en esa experiencia ha estado presente el currículum, en la decisión de qué enseñar, cuándo enseñar, con quiénes, a quiénes voy a destinar ese proceso de enseñanza, cómo voy a evaluar, cómo voy a interpretar que los estudiantes han logrado esos saberes que son importantes, que son necesarios, de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que a mí como docente me favorece, me contribuye, o de acuerdo al plan de estudios, de acuerdo a la propuesta curricular institucional, hablemos de una universidad, de un instituto de educación superior. Entonces no hay una dimensión que sea azarosa, sino que justamente la dimensión curricular colabora con esta organización del proceso educativo en todas las instituciones educativas. Nosotros vamos a centrar la mirada en la dimensión curricular en las instituciones educativas de nivel superior. Sin embargo, muchos de ustedes, me imagino, tienen experiencia también en secundaria, tal vez algún docente de los que nos acompañan tiene experiencia profesional en nivel primario, y vamos a ver en este sentido el poder regulador del currículum en esta clase, ¿sí? Así que les agradezco mucho los comentarios que han ido desarrollando aquí en la pantalla, ¿sí? Esta es una nube de palabras que ha ido desplegando esas respuestas que ustedes han ido desarrollando, y de aquí es donde yo voy a tomar para plantear la clase del día de hoy. Claramente, la importancia del estudio del currículum tiene que ver con lo que ustedes han propuesto en las respuestas solicitadas. Tiene que ver con un plan de la práctica de la enseñanza, tiene que ver con el establecimiento de un orden, con los criterios pedagógicos, con la organización de un proceso educativo. Entonces, voy a retomar la pantalla y vamos a comentarles cuáles son esos objetivos que nos proponemos para la clase de hoy. Ahí voy a compartir nuevamente. Los objetivos que tenemos en la clase de hoy es, por un lado, identificar qué es el currículum, y lo vamos a visualizar desde un autor que ustedes disponen en nuestro espacio de la unidad número 2, que tiene que ver con, digamos, 3 focos de trabajo. Este autor es Angulo Rasco. Entonces también vamos a visualizar cuál es ese poder regulador, además de la concepción de currículum, cuál es el poder regulador del currículum, analizar críticamente el campo de la gestión curricular desde diferentes perspectivas. Nos vamos a aproximar a la complejidad de la temática del currículum, reconociendo el carácter prescriptivo, ¿sí? Hemos hablado que el currículum, en lo que acabamos de mencionar en la introducción de esta clase, tiene que ver con un carácter prescriptivo, que no es azaroso, que está planificado, que está pautado, que está escrito como un documento que regula ciertas prácticas. Podemos pensar en ese sentido, en el carácter prescriptivo del currículum, que hablamos de un plan de estudios, de diseños curriculares jurisdiccionales, ¿sí? Entonces, de una propuesta educativa, ustedes hacen planificaciones, en la propia cátedra está la planificación del espacio curricular. Entonces, eso tiene que ver con una guía, con unas pautas, orientaciones que colaboran con el desarrollo de esos contenidos claves que
digamos, atraviesan la propuesta formativa de una carrera, de una materia, ¿sí? De una universidad, de un instituto de educación superior. También vamos a promover algunas acciones que nos ayuden a redefinir el currículum desde una perspectiva tal vez personal y pensando en todos los documentos que ustedes tienen disponibles en el aula virtual, y vamos a efectuar algunas propuestas desde la gestión escolar, pero con esto vamos a ir paso a paso. ¿Por qué es importante analizar el currículum? ¿Desde qué lugar nos posicionamos para poder estudiar el currículum? El currículum, por un lado, tal como ustedes también nos han mencionado hace un momento, permite esa organización, la concreción de los fines y objetivos de la educación, ¿sí? Nosotros nos incorporamos como profesionales docentes en instituciones que tienen fines y objetivos educativos. De esa manera, entonces, la dimensión curricular organiza, secuencia, pauta esos fines a través de, por ejemplo, un plan estratégico universitario, con un PEI, si pensamos en un Instituto de Educación Superior, ¿sí? El proyecto educativo institucional, todas herramientas que organizan el trabajo institucional, para que pueda, digamos, a través de las distintas pautas que en esos documentos se plantean, puedan lograrse esos fines y objetivos institucionales, fines y objetivos sociales y culturales. También a través de la dimensión curricular podemos comprender cuál es la dinámica social y la dinámica institucional. Cómo es que esas pautas que son académicas, que son sociales, que son de formación profesional, que tienen que ver con la ciencia, con el avance científico, se plasman, se especifican, cobran fuerza en una propuesta educativa que nos va a ayudar justamente a transitar, ¿sí? la educación, en este caso en el nivel superior. También, a través de la mirada acerca del currículum, podemos visualizar que el currículum es uno de los mecanismos por los cuales las sociedades seleccionan la distribución social del conocimiento, ¿sí? Ustedes saben que hay como distintos circuitos por donde circula el saber académico, el saber científico, y también el saber popular, el saber que atraviesa las redes sociales, el saber que atraviesa los medios masivos de comunicación. La institución educativa, de cualquiera de los niveles del sistema, es una herramienta para que también allí se filtre, se distribuya, se promueva el desarrollo curricular, y a veces también se obstaculice, ¿sí? Ciertos conocimientos llegan hasta a desarrollarse y otros conocimientos no. Recién hablábamos de la importancia de la organización, de las pautas sociales, culturales y educativas que lleva el trabajo con el currículum. Y también pensar el currículum como una invención social. Nosotros tenemos que saber que el currículum no es natural, que el currículum es una invención de los hombres para poder desplegar estrategias diversas que contribuyan a que las nuevas generaciones, mayores ámbitos sociales, tengan vinculación con el campo del saber. Y como está atravesado por esta invención social, está atravesada por una dimensión que es ideológica, y ya lo vamos a ver puntualmente con Alicia de Alba, que es otra de las autoras que ustedes disponen en nuestra aula virtual. Esta invención social, que tiene un tinte que es profundamente ideológico, no es azaroso, tiene ciertos criterios, tiene elementos que colaboran con esta distribución social del conocimiento, ¿sí? ¿Cuánto se distribuye el conocimiento en determinadas instituciones? ¿Cuánto se obstaculiza esa distribución? En muchos casos esa distribución del conocimiento será democrática, en otro un poco más restringida, ¿no? Tendremos esa diversidad que habla propiamente de la dinámica de las instituciones educativas. Por eso es que hemos empezado nuestro recorrido en la cátedra desde esas miradas, ¿no? De las instituciones educativas como formadoras también de procesos sociales, culturales, que se ponen en juego cuando hay un despliegue de las estrategias que involucra justamente esta distribución social del conocimiento. Hay entonces, en este sentido, ciertos posicionamientos en torno al saber, a la enseñanza, al aprendizaje, a la evaluación. Siempre que hacemos un despliegue en términos de gestión curricular, hablamos de ciertos posicionamientos
que aunque a veces no los tengamos muy en claro, nuestro hacer determina de algún modo desde dónde nos paramos para poder enseñar, evaluar, ¿sí? Contribuir al aprendizaje de los estudiantes. Desde este lugar, entonces, pensamos que el currículum tiene algunas, les decía, algunas especificaciones, hay distintos modos de ver el currículum. Y nosotros lo vamos a tomar desde la concepción que desarrolla Angulo Rasco. Félix Angulo Rasco es un autor, un pedagogo español, y hace unos años ha escrito un documento que ustedes disponen en la plataforma que se llama ¿Qué es el currículum? ¿A qué denominamos currículum? Y él menciona que el currículum se puede visualizar desde 3 aspectos. Primero, piensa con nosotros Angulo Rasco, podemos pensar en el currículum como un contenido. Ese contenido que atraviesa la educación. Ese contenido que es seleccionado de un campo disciplinar amplio, les decía hace un momento. Perdón. Vanessa, no sé si querés comentar algo. A ver. Yo voy a ir silenciando algunos para que ustedes, si quieren, levanten la mano para que yo les pueda habilitar la palabra sin ningún problema. Vanessa, ¿vos querés comentar algo? Bueno, les decía entonces, acá voy a poner, que dentro del campo disciplinar, cada uno de ustedes es experto en un campo disciplinar que saben, por supuesto, que es amplio. Cuando ustedes van a preparar una clase, o un plan de estudio, una materia, en cualquier nivel del sistema educativo, saben que no pueden enseñar todo ese campo disciplinar porque es amplio, porque es complejo, porque deviene de un proceso histórico. Entonces hay una selección de contenidos. No se puede enseñar todos, entonces esa selección tiene que ser criteriosa, tiene que ser pensada desde un posicionamiento en torno justamente a qué es la enseñanza, qué comprendo yo que es como institución educativa, cuáles son esos saberes que son esenciales para la formación profesional de esa materia, de ese plan de estudios, en esa institución, en ese contexto histórico. Entonces hablamos de la dimensión curricular como, primero, contenido de la educación, también como parte de ese conocimiento disciplinar que nos lleva a que haya una formación profesional vinculada justamente a ese campo. Y también, les decía hace un momento, hay una secuencia, no enseñamos todo el mismo día, vamos pautando la enseñanza, vamos transitando un recorrido que nos va a ayudar a que esos objetivos formativos puedan lograrse, puedan cumplirse. Entonces, por eso es que hablamos de las secuencias de unidades de contenido, ¿sí? Esta pauta, decimos en la unidad 1, se van a desarrollar estos elementos. Vamos a poner como ejemplo nuestra clase. En la unidad 1 hemos trabajado sobre la dimensión institucional, como paraguas, ¿no? Formativas, podríamos decir. Hemos visto el concepto de institución educativa, de organización, la diferencia entre ambos conceptos. Y en la unidad 2 vamos a empezar a meternos en la dimensión curricular. Y entonces ahí vemos que hay una propuesta educativa que ha sido pensada, planificada, con una secuencia de contenidos, pero también de actividades, de momentos de desarrollo, ¿sí? de procesos. Y esto tiene que ver con aquellos elementos que aporta la institución educativa, ¿sí? Que en esta secuencia de trabajo, en esta arbitrariedad, porque no deja de ser una arbitrariedad, acá estamos viendo algunos elementos clave entonces del currículum. Es una invención social, tiende a poder pensarse desde digamos, como organización escolar, cuáles son esas herramientas que permiten la distribución social del conocimiento. Hay un posicionamiento ideológico central, que está bueno que lo veamos, que seamos conscientes de ello, y también tiene que ver con esas pautas, esos objetivos que como institución educativa nos proponemos. Entonces la primera mirada que hace Angulo Rasco tiene que ver con
pensar el currículum como un contenido. Pero ¿será que el currículum es solo contenido? ¿Qué piensan ustedes? Cuando decimos currículum lo asociamos con contenido, ¿ahí ya queda la concepción? Seguramente que no. El campo curricular es un campo complejo. Entonces vamos a ver qué más nos dice Angulo Rasco en este sentido. Nos dice que el currículum, por un lado, puede ser vinculado al contenido, pero también tiene que ver con una planificación educativa. Y cuando hablamos de la planificación educativa, y cada uno puede pensar en la planificación educativa que hizo últimamente para su institución educativa, tenemos ahí una serie de elementos que van a sumar a esta concepción del currículum como contenido, ¿sí? Acá estoy por admitir a una persona más. Les decía, entonces, hay un marco de trabajo. Hay un marco que se organiza a partir de una propuesta educativa central, que por ejemplo puede ser un plan de estudios, ¿sí? Hay distintas normativas, y ustedes han visto cuando hemos hablado de instituciones educativas, cómo atraviesa el marco normativo una organización escolar. En este sentido, ese marco organizativo podemos pensar en la Ley de Educación Nacional, en la Ley de Educación Superior, en la Ley de la Provincia de Salta, en la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy, ¿sí? En la Ley de ESI. Hay una serie de normativas que atraviesan la mirada con respecto a la planificación educativa. Sobre todo, el plan de estudios, que se suma a todas estas leyes que transitan en el sistema educativo. Entonces, cuando nosotros hacemos una planificación, hace un momento también les hice el comentario, no hablamos de una planificación que es azarosa, de acuerdo a lo que a mí me parece, pese a que en la universidad tenemos libertad de cátedra, hay un marco normativo regulador que se profundiza y se especifica cuando voy a hacer una planificación educativa. Tengo un margen para seleccionar los contenidos que voy a integrar a una planificación educativa, hablemos de un programa para una materia, pero también tengo un marco que me regula, que me dice, bueno, acá estamos trabajando sobre administración educacional, hay un ajuste, y en esto aprovecho para hacerles el comentario, hay un ajuste de los contenidos, porque el plan de estudios que ustedes están cursando tiene ya varios y diversos años, entonces han quedado algunas vacancias. Una de esas vacancias tiene que ver con la dimensión curricular, que es central en la formación del profesorado. Por eso es que hemos ajustado en combinación y en acuerdo con las autoridades de la Escuela Universitaria de Educación. Ahí ustedes ven que hay un ajuste, pero hay un marco. Acá yo les estoy enseñando, estamos trabajando, estamos reflexionando sobre la dimensión institucional y nos estamos zambullendo en la dimensión curricular dentro de ese paraguas de la institución educativa, viendo puntualmente la gestión curricular. Y no estamos enseñando ikebana, no estamos enseñando contenidos que están por fuera de este marco regulatorio curricular. Entonces, por eso es importante visualizar que el currículum tiene que ver con la planificación educativa, claramente, tiene que ver con los contenidos, absolutamente, pero no nos quedamos en esa dimensión. Es solo una parte de esta dimensión curricular. Entonces, tenemos un marco regulatorio, un marco normativo, tenemos documentos que están escritos, que regulan y pautan ese trabajo, cuando hablamos del plan de estudios, por ejemplo, y el plan de estudios se incluye en una dimensión que es más amplia, que es la dimensión institucional, que también tiene sus normativas. Hablamos del plan estratégico, hablamos del proyecto educativo institucional, ¿sí? Documentos que están especificando cuáles son los fines, objetivos, digamos, y desarrollo a largo plazo o a mediano plazo de esa institución. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos proponemos? Tiene que ver con ese documento escrito, donde, como aparece en pantalla, se especifican esos fines, esos objetivos, esas intencionalidades que son de orden institucional, pero que también tienen que ver con un orden pedagógico, didáctico, académico, porque no estamos en un club, no estamos en una organización, digamos, no gubernamental, ¿sí? Estamos en una organización educativa que tiene
pautas de trabajo específicas, una división del trabajo, una dimensión académica también del trabajo, algunos fines y objetivos que son específicos, institucionales, ¿no? Que cada tanto se pueden ir redefiniendo o ajustando al modelo histórico. Sin embargo, estamos trabajando desde ese lugar. Eso también tiene que ver con el marco que involucra el trabajo con el currículo. Y también, en el marco de este trabajo con la planificación educativa, aparecen cuáles son los contenidos que vamos a desplegar en una cátedra, en un espacio curricular, cuáles son los métodos pedagógicos, didácticos, ¿sí?, que vamos a utilizar, y qué procesos de evaluación vamos a desarrollar. Acá, sin embargo, están faltando los recursos, los destinatarios. Ustedes, a lo largo de su carrera, profesorado, van a tener posibilidades de planificar, van a tener una materia específica que es planificación de nivel superior. Acá también, en esto que les estoy comentando, juegan estos elementos claves de ida y vuelta en el plan de estudios, cómo un espacio curricular se tiene que articular horizontal y verticalmente con las otras asignaturas del plan de estudios, ¿sí? Entonces es importante tener esta mirada, ¿sí? Profe, buenas tardes, mil Sí. disculpas que la interrumpa. Estoy teniendo problemas acá justo en donde vivo, en mi barrio se está cortando la luz, ya 2 veces que se cortó y volvió. Yo solamente quería avisarle eso por si me conecto y me vuelvo a desconectar y vuelvo a solicitar unirme, ¿sí? No hay Eso ningún nada más. problema, Manuel, no hay ningún Mil problema. Igual, disculpas. tranquilo, igualmente la clase está siendo grabada, así que la van a poder visualizar con tranquilidad después, así que tranquilo. Sí, justo hoy, digamos que tenemos clase virtual, pasa que quiere llover acá y bueno, se está queriendo cortar, se ha cortado 2 veces y bueno, así que por Bueno, eso no hay entra y problema, sale. se Gracias, profe, comprende. disculpe. No, por favor. Entonces les decía qué importante que es empezar a visualizar que ese contenido, esa planificación, esa materia propuesta, por ejemplo, en un programa, tiene que tener vinculación horizontal y vertical, no puede ser una propuesta desarticulada, ¿sí? Por eso es que hablamos de un marco, de un documento escrito, de una organización que ayuda a visualizar una propuesta formativa. Vamos a ver en este sentido que Alicia de Alba, es una autora que ustedes también disponen en el aula virtual, les comenté hace un momento, define el currículum como una propuesta político-educativa que, digamos, que recoge, esto podemos tener una clase también específica, que recoge todos esos elementos que son claves, y ella habla de valores, costumbres, conocimientos, que están dispersos en la sociedad, y que alguien los tiene que organizar. Esas personas que son, digamos, referentes en educación, referentes en el campo científico, ordenan, organizan desde una dimensión ideológica esa propuesta educativa. Entonces Alicia de Alba dice, el currículum es una propuesta político-educativa, que se plasma en un documento que ha sido elaborado por diferentes, podríamos decir, referentes de la educación, que han tendido a una negociación o imposición de esos contenidos, porque cuando nosotros hablamos del contenido que se especifica en una planificación educativa, les decía hace un momento, es de algún modo arbitrario, porque ¿quién determina qué entra en la escuela, en el colegio, en la universidad? ¿Qué es lo enseñable, qué es lo aprendible, y qué queda por fuera de esa selección cultural? ¿Sí? Entonces, desde este lugar, nosotros como docentes hacemos una selección. Esa selección está atravesada por la dimensión académica, los atravesamientos que ustedes han visto en la unidad número 1, los atravesamientos académicos, algunos atravesamientos formativos, los atravesamientos del marco normativo, tal vez económicos en las instituciones educativas. Entonces esto hace que esa dimensión ideológica, dice Alicia de Alba, en esta construcción de un documento que va a ser, digamos, después llevado a la práctica para la enseñanza de ciertos contenidos que han sido elegidos, seleccionados, a veces arbitrariamente, otras veces por procesos de, digamos, de negociación, tienden a especificar un desarrollo que es ideológico.
Cuando nosotros hablamos de ideología, muchas veces nos posicionamos en un lugar que es como incómodo, diciendo la ideología es negativa, no, al contrario, nosotros tenemos que ser conscientes de ese proceso ideológico, que está en todo lo que nosotros hacemos, está plasmada la ideología, y cuando hacemos un recorte que es vinculado a esa planificación educativa, donde atraviesan estos elementos, como podemos ejemplificar, seguramente tiene un basamento que es ideológico, ¿sí? ¿Qué objetivo proponer para el proceso educativo? ¿Qué contenidos desarrollar? ¿Qué se enseña? ¿Qué se aprende? ¿Qué se evalúa? Tiene que ver todo con un posicionamiento que es ideológico. Posteriormente, Angulo Rasco menciona que el currículum, acá no sé si me salteo, pero el currículum también tiene que ver con una dimensión que regula, acota el conocimiento a través de los contenidos. Acá estamos tomando elementos del autor Gimeno Sacristán, que ustedes también tienen en la bibliografía. En este sentido, dice Gimeno Sacristán, el currículum es un territorio acotado y regulado del conocimiento a través de los contenidos. Cuando nosotros, les decía hace un momento, elegimos de este campo disciplinar que es amplio, elegimos ciertos contenidos en una selección criteriosa, pero selección al fin, estamos recortando ese campo grande de dimensión curricular para ser enseñado, para que entre, entre comillas, en una planificación educativa. Estamos, de algún modo, recortando el saber. Por eso es que hablamos de la importancia de mirar el currículum desde esta invención cultural y también desde esta posibilidad de fomentar la distribución social del conocimiento. El conocimiento se va a distribuir y ahí interviene el posicionamiento ideológico del docente. Recorta. En muchos casos los planes de estudio son consensuados y otras veces tienen que ver con ciertas imposiciones desde esta mirada que les decía hace un momento, referida a Alicia de Alba. Entonces los planes de estudio tienen ya una estructura. No podemos cambiar el desarrollo tal vez de, digamos, previamente a un proceso evaluativo, no podemos, digamos, desarrollar arbitrariamente en un extremo absolutamente discordante, por ejemplo, con el plan de estudio que está especificado en una institución educativa. Digamos, si la materia se llama, por ejemplo, Administración Educacional, no podemos dar contenidos de una materia, supongamos, no sé, y que van a por dar un nombre así como muy fuera de lugar. Hay un contexto, les decía hace un momento, que regula las prácticas, no solo las prácticas de enseñanza, sino que regula la propia planificación de la que estamos hablando. Entonces, en algún punto de vista, los profesores nos tenemos que regir a ese plan de estudio, así también como los alumnos. Y hablamos de esta selección regulada de esos contenidos a enseñar y a aprender, y en esto les decía hace un momento que se enseña y que se aprende quien lo decide, ¿sí? Entonces ahí aparece esta visualización de recorte, de selección, regulada en el tiempo, hay un tiempo, un devenir, les decía hace un momento, para poder hacer ese desarrollo curricular. No sé si alguien quiere hablar por ahí. Profe. ¿Sí? O sea, ahí la pregunta que quiero hacer es, ¿quién regula? O sea, por ejemplo, en las planificaciones, ¿qué entraría, por ejemplo, en una institución? ¿Qué temas, digamos? ¿Eso va a criterio del docente o es algo consensuado que viene de la institución más la resolución que haya establecido por el gobierno y lo que apunta también el establecimiento, o hay algo escrito o algún apunte donde te diga sí o sí tiene que entrar estos puntos? ¿Dónde se consigue? Porque, o sea, es muy amplio el campo para seleccionar. Por ejemplo, desde el punto de vista, o sea, eso está dirigido a, para llevar una clase
durante, digamos, anual, o puede ser, no sé, un periodo determinado, pero para poder evaluar al alumno, o sea, ¿cómo tomamos esas partes, digamos? Bien, muy ¿De bien, dónde salen? exactamente. Ahí vos tenés una serie de pautas reguladoras. El currículum, así como está en la placa, lo que hace es evitar esa enorme arbitrariedad. Por ejemplo, vos tenés una idea sobre qué es enseñar, supongamos, el currículum, y yo tengo otra, entonces vos enseñás absolutamente diferente a como yo, que está, digamos, que estaría bueno. Pero hay algunas pautas que regulan el trabajo del docente. ¿En qué sentido? Y acá aparecen elementos que vos mencionaste. Cuando nosotros nos incorporamos a una institución educativa, que es lo que ustedes van a hacer, y muchos de ustedes, me imagino, ya están incorporados en instituciones educativas como profesores, ya hay un plan de estudios, ya hay una estructura. Si se incorporan, por ejemplo, a una institución de educación superior, vamos a pensar en un terciario, a la carrera de profesorado de biología, esa carrera ya tiene un diseño curricular, ya hay un diseño curricular para el profesorado de biología. Entonces ahí ya hay una pauta, ya hubo una decisión que ha sido jurisdiccional de qué enseñar en el profesorado de biología. Y es un documento bastante grande. En la institución educativa, lo que estoy hablando en este momento, haciendo referencia a la pregunta que ha realizado Sergio, tiene que ver con que hay, esto es muy importante, distintos niveles de concreción curricular. Hay un nivel que es jurisdiccional, que es macro, podemos pensar en el sistema educativo nacional. Para los niveles obligatorios tenemos los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, por ejemplo, y la normativa emanada por el Ministerio de Educación de la Nación. Luego tenemos el nivel de concreción curricular jurisdiccional, entonces hablamos de la provincia y las decisiones que se toman a nivel de la provincia. Y acá aparecen, por ejemplo, los diseños curriculares jurisdiccionales. Los podemos trabajar, en una próxima clase les puedo mostrar ejemplos de estos diseños curriculares que están en la web. Ustedes ahí van a ver que hay una cantidad de páginas con algunos, quiénes han sido las autoridades, cuál es el posicionamiento que la jurisdicción especifica en torno a la enseñanza, la evaluación, el desarrollo curricular, etc. Ya te doy la mano, Rolando. Y la mano, perdón, la palabra. Y esta es una dimensión de desarrollo curricular que es la jurisdiccional, y hay ya ahí una selección de contenidos, que es amplia, que es general, ¿sí? Entonces ahí empieza ya a tejerse. Yo puedo elegir de dar lo que yo piense, y tengo ahí un diseño curricular jurisdiccional que me está pautando de dónde yo tengo que sacar esos contenidos, elegir. Ya les doy la palabra a quienes levantaron la mano. Desde ese lugar, entonces, hay distintos atravesamientos. Nos atraviesa el posicionamiento del diseño curricular jurisdiccional, y después hay otro documento que es institucional, ya bajamos en el nivel de concreción curricular, que es la institución, ¿sí? Entonces tenemos el nivel nacional, el nivel jurisdiccional como niveles de concreción curricular, el nivel institucional, y yo le agrego el nivel áulico, porque a veces podemos hacer planificaciones maravillosas para presentar, por ejemplo, al jefe del plan de estudios, al jefe de la carrera o al rector en una institución educativa, pensemos en la educación superior no universitaria, y mi planificación es maravillosa, y hay una escisión, un corte, una fractura con respecto al desarrollo puntual de lo que yo hago en el aula. Entonces, respondiendo a lo que dice Sergio, hay distintos elementos que atraviesan la decisión del docente. Entonces, cuando vos me decís, ¿y cuáles son las herramientas que yo tengo para tomar las decisiones? ¿Yo puedo tomar decisiones de manera autónoma? Sí, porque en educación superior, tenemos, sobre todo en educación universitaria, tenemos lo que se denomina libertad de cátedra, pero la libertad de cátedra no es libertinaje, ¿no? Tenemos que estar ajustados, por ahí podemos elegir tal vez un marco teórico que sea más pertinente, podemos tener en este caso una adecuación en el plan de estudio, porque se ha analizado, en el caso puntual de esta materia, y de este plan de estudio que ustedes están cursando,
se ha analizado que hubo ciertas vacancias y que no tenían en la formación, en el plan de estudio, porque les dije tiene varios años, entonces ajustamos, pero ese ajuste ha sido criterioso en función de la formación profesional que la institución, en este caso Escuela Universitaria de Educación, está pensando para ustedes. No sé quiénes habían levantado la mano, Rolando, y no me acuerdo quién más. Hola. Hola, ¿cómo estás? Profe, ¿qué tal? Bien. Sí, en relación a lo que planteaba Sergio, en lo que hace a diseño curricular institucional, ¿son los contenidos mínimos? Pues, es claro, está muy bien tu O sea, aporte. ese es el marco con el cual se tiene que mover el docente para poder hacer la planificación. Totalmente. Ese es el marco, ¿sí? Tenemos, depende, en esto también quiero ser clara, dependerá ese marco de la institución en la que nosotros estemos. Vamos a ejemplificar de nuevo ese marco, dónde está el marco en la educación superior no universitaria, en un terciario. El marco me lo da el diseño de profesorado, el diseño curricular jurisdiccional, ¿sí? Que es un documento grande, y ahí va a aparecer, por ejemplo, en la materia currículum, y todo lo que implicará para el profesor en biología, lo que se tendría que enseñar en currículum, en esa materia, o en evaluación educativa, etc. Profesora. Pero, discúlpame, ya te doy la palabra. Ese es un marco que es amplio, pero tenemos distintos, es como una cebolla. Para tomar la decisión tengo que considerar estos otros elementos. Vos acabas de mencionar uno que es central, que son los contenidos mínimos, que están especificados en el plan de estudios. Entonces, Sí, de ahí se toman elementos. Digo, yo quiero trabajar con una materia que se llama currículum en un profesorado para biología, entonces tengo estos distintos elementos para poder tomar decisiones que, como dice la pantalla, organiza y unifica. Esa es la función, dice Jimeno Sacristán, tiene el currículum una doble función. Porque si no, vos elegirías, por ejemplo, dentro de currículum, y das, por ejemplo, voleibol, das fútbol porque sos bueno en fútbol, das básquetbol porque sos deportista, en una materia que tiene contenidos específicos de currículum. Y a mí, como me gusta, por ejemplo, la pedagogía, y puedo dar evaluación, puedo dar currículum, ¿me entendés? Esta diversidad en la formación de un profesorado. Entonces, lo que hace el currículum es tener ciertos documentos que van a encauzar, que van a modelar, que van a orientar el trabajo del docente. Por eso es que dice que refuerza la frontera, las murallas. ¿En qué sentido? Que tenemos que tomar concepciones del campo disciplinar del cual estamos hablando. Entonces, uno de esos contenidos, de esos lugares de donde tomar las decisiones, tiene que tener en cuenta el plan de estudios, digamos, los diseños curriculares jurisdiccionales, por ejemplo, en el caso de un profesorado en un instituto superior no universitario, en una universidad, ya les doy la palabra, chicos, en una universidad, ese plan de estudios, el plan estratégico, ¿no? Que es importante. Entonces, ahí, por eso es que es unificadora y organizadora. Permite esa doble mirada. Esto, por supuesto, ustedes lo van a poder complementar con la lectura de los documentos, pero sí son elementos a tomar en cuenta. Y tal como dice la pantalla, evita la arbitrariedad extrema. Bueno, hay arbitrariedad cuando hacemos una selección, y sí, el docente ahí actúa de algún modo como un agente en algún punto arbitrario. ¿En qué sentido? En que dice, yo voy a tomar en cuenta estos contenidos para trabajar en esta materia, y voy a dejar, tal vez para secuenciar con otra materia, algunos otros, y otros quedarán en contenidos tal vez no abordados, o abordados de manera superficial. ¿Sí? Son todas dinámicas que atraviesan la faceta curricular. Y desde este lugar, entonces, el currículum lo que hace es encauzar, modelar, limitar, ¿no? Para no tomar decisiones extremas en cuanto al trabajo pedagógico en el aula. Les doy la palabra antes de continuar. ¿Quiénes querían comentar? Sí, profe, yo quería consultarle.
Sí. Por ejemplo, cuando se toma la decisión entre profesor en el nivel universitario, ¿también se reúnen los profesores por área? También, ¿Por claro. área de departamento? Sí, 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 ahí Como que tiene, tienen el jefe de departamento y, por ejemplo, lo que sería el área de lenguas, se juntarían los profesores de inglés, de otras lenguas y el castellano, ¿no es cierto? totalmente. Eso Eh, también es una función que cumple, por ejemplo, el jefe de carrera, ¿no? El bien. jefe de carrera tiene que poder ayudar. ¿Para qué son esas reuniones que, por ejemplo, que son muy importantes en lo que vos decís, Elisa? Para Sí. poder organizar, ordenar la formación profesional que estamos brindando al estudiante, ¿no? Porque si no serían, y que muchas veces ocurre, como Sería compartimentos como de evaluar tango. procesos formativos. Perdón, ¿sería como qué? Sería como la función de evaluar procesos formativos. Sí, también aunar criterios para la formación profesional que se está queriendo brindar, Ajá, ¿no? bien, gracias. La evaluación tiene que ver también en el marco del proceso educativo, en el marco del proceso curricular también está la evaluación como una herramienta clave. Acá en Bien, este momento estamos viendo cómo el currículum es parte de este posicionamiento que dice Angulo Rasco como planificación y cuáles son las funciones del currículum. ¿Para qué tenemos un currículum? Justamente para poder tomar decisiones que ayuden a que esa propuesta educativa, político-educativa, que implica una planificación, un plan de estudios, ¿sí? Un proyecto institucional, pueda lograrse, ¿no? Pero con decisiones que tienen, como hemos dicho recién, un marco, ciertas murallas. No nos podemos ir, podemos tomar cumple un decisiones. orden, profe, cumple un orden jerárquico. Supongamos que tengamos que tomar de lo nacional, de lo provincial y también de lo que se comparte entre los docentes de una misma área, o es optativo. No, la jerarquía, a ver, si estamos en la universidad, les decía, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con la libertad de cátedra, enmarcada Bien, en el plan de estudios. Por eso el documento regulador de esa toma de decisiones es el plan de estudios. bien, El plan de bien, bien. estudios, tal como decían hace un momento los compañeros, especifica algunos contenidos mínimos. Yo puedo agregar algunos otros. Bien, ¿Sí? Puedo gracias, profe. ajustar, no, de nada, puedo ajustar, puedo proponer tal cual yo como docente he propuesto a la jefa de carrera cuando me di cuenta que había una vacancia, o sea, había un hueco en el plan de estudio. Ustedes, en el plan de estudio que está vigente, no tenían información en currículum. Y el currículum es aprender a planificar, lo van a hacer en segundo año. Pero saber qué es el currículum y estas dimensiones de las que estamos hablando es central para la formación de un docente. Un docente tiene que saber que cuando transita por la escuela, hay un montón de decisiones que han sido tomadas por él en el marco institucional, en ese marco regulatorio que son tal vez las prácticas institucionales. Por eso les decía hace un momento que es importante también concebir dónde estoy parado, cuál es la dimensión institucional. No es lo mismo enseñar en una universidad que en otra, en un instituto de educación superior, por ejemplo, público que en un privado. No es lo mismo. Hay ciertas decisiones que a veces se pueden fomentar, otras que se pueden restringir. Entonces hay procesos que son institucionales, que son importantes que como docentes los tengamos en cuenta y nos ajustemos a esa dinámica, y si no podemos tomar la decisión de, digamos, de no dar continuidad a la formación profesional, si es que estamos muy en contra de la propuesta político-educativa que está especificando esa institución educativa. ¿Mm? No sé si hay alguien más, me parece que había levantado la mano hace un momento. Voy a aprovechar para leer el chat. Bueno, ya pasó lo del Metimeter, no hay problema, seguimos. Bueno, entonces el currículum tiene esa función, doble función, organizadora y unificadora, pero también reguladora, ¿sí? Regula, organiza, ordena. Entonces, nos permite esa posibilidad.
No quiere decir que todos los institutos de educación superior que hagan formación docente, por ejemplo, en biología, profesorados de biología sean todos idénticos, no, al contrario, tiene una propia especificidad, pero regulada. Entonces, desde este punto, el currículum tiene una función reguladora, tiene un poder regulador absoluto, y ahora lo vamos a ver. Ordena los tiempos, el currículum ordena los tiempos. Nosotros tenemos un plazo, ¿o no?, en nuestra cátedra. Nuestras clases empezaron en una fecha, van a finalizar en otra fecha. Tenemos que poder desarrollar en ese plazo de un semestre, de 4 meses, ciertos contenidos. Les hemos dado tiempo a ustedes también para que puedan tomar conocimiento de esos saberes esenciales que son necesarios para el trabajo con los conceptos, por ejemplo, de instituciones y organizaciones educativas. Hay un ordenamiento del tiempo, hay una secuencia de contenidos, ya lo hemos visto. Hay ciertos espacios, ciertos aprovechamientos de espacios institucionales y también de espacios virtuales. Este es un espacio institucional y es un espacio virtual a la vez. Ustedes están destinando un tiempo específico para participar de esta clase, al igual que yo. Y ahora vamos a ver cómo este poder regulador del currículum no se queda solo en las instituciones educativas, pero avanzo con estos ítems y ya vuelvo sobre este tema. También hemos visto que el currículum regula esos contenidos, los secuencia. Pero no es que el currículum tiene un poder así como sublime y nosotros solo bajamos la cabeza y aceptamos. Nosotros, como agentes del Estado, como agentes educativos, somos los que tomamos las decisiones. Entonces también colabora ese poder regulador con esas pautas de la práctica educativa. Entonces el currículum regula las prácticas educativas. Nosotros sabemos que en este momento que estamos haciendo el aprovechamiento de un espacio, de un tiempo institucional, no podemos estar hasta las 3 de la mañana hablando de la vida. Será muy importante, tal vez para otro momento, pero estamos transitando este tiempo y este espacio con un contenido específico, porque la institución regula este tiempo. Estamos siendo nosotros en este momento regulados por una decisión de orden curricular. ¿En qué sentido? Bueno, la profesora mandó una encuesta en el aula virtual para ver qué día ustedes podían. A mí me interesaba que pueda estar la mayoría. Ahí ya hay una decisión. No quería hacerla arbitrariamente el día que yo pueda. No, yo quería que ustedes estén ahí presentes. Me interesa el diálogo, la intervención. Era nuestro primer espacio de encuentro. Entonces a mí me interesaba este vínculo que estamos teniendo. ¿Hay una decisión? Sí. ¿Es ideológica? Por supuesto que sí. Fija un posicionamiento. Regula, el poder regulador del currículum está transitando a este espacio. ¿En qué sentido? Y que estamos hablando del currículum, que es un tema que está planteado en nuestro programa de estudios. ¿Ven cómo hay como una mirada espiralada en torno al currículum? Organiza los tiempos, los espacios, el contenido, la experiencia. Ustedes dirán, cuando se vayan de esta clase, me pareció indicado, me quedo pensando en tal aspecto, no estoy de acuerdo con tal otro, y está maravilloso que eso ocurra, ¿sí? Entonces estamos transitando una experiencia de trabajo. ¿Es una experiencia diferente? Sí, es una experiencia diferente porque estamos en un momento histórico diferente. Y hemos querido también, como decisión político-institucional, que ustedes transiten una de las materias en un plan de convergencia. Son todas decisiones curriculares, ideológicas y centradas en un proceso educativo. ¿Dónde está la mira? ¿Cuál es el criterio para tomar estas decisiones? La formación profesional que ustedes están teniendo desde el rol de estudiantes. Y seguramente muchos de ustedes también han utilizado estas plataformas para poder promover la enseñanza. También regula la edad. Tal vez acá, en el marco de la educación superior, somos todos adultos, jóvenes adultos, los que se incorporan a la formación profesional, ya sea en el marco de la educación para la docencia, el ejercicio de la docencia, o en la formación profesional de algún campo disciplinar específico, ingeniería, arquitectura, veterinaria, abogacía, el que sea. No vemos tanto el tema de la edad, ¿no? Pero pensemos desde el nivel inicial cómo regula justamente la edad.
nosotros decimos, los niños se incorporan al sistema educativo a la edad de 3 años en el nivel inicial. A la edad de 6 años corresponde que vayan al primer grado. A los 7 pasan de grado al segundo. Y así sucesivamente. A los 18 están finalizando, entre más o menos, dentro de este estándar, finalizando el sistema obligatorio. Nosotros vemos que estas pautas están trabajadas desde la dimensión curricular. Entonces el poder regulador del currículum organiza esa experiencia educativa y organiza también el tránsito por el sistema educativo a través de las edades y esta secuencia de un grado a otro, porque así se está especificado en nuestro sistema educativo. Desde este lugar, también es regulador de las personas, aunque ustedes no lo crean. Decimos que el currículum, a través de toda la formación profesional que ustedes y yo hemos tenido a lo largo de nuestra vida, y la que estamos impartiendo en el marco de nuestro desempeño profesional como docentes, estamos dando algunas claves para la construcción de la subjetividad. Y si no, pensemos cómo nos ponemos, incluso ahora en adultos, cuando nos va mal en un parcial, en un examen final. A nosotros nos ha tocado tener experiencias así de gente que se pone muy nerviosa, siendo adultos, siendo profesionales, colegas de ustedes, que se ponen nerviosos porque le va mal, por ejemplo, en un examen final. Porque hay toda una carga, tal vez emocional, como nos da vuelta todo cuando vamos a ser evaluados, y cuando desaprueban, no les digo cómo entran en crisis muchas veces, porque hay toda una carga que es emotiva, emocional, subjetiva, en torno a la calificación, ¿no? Y cuando nos va mal, tendemos a exteriorizarlo, pese a que tendríamos que tener en muchos casos una mirada en torno a ello, ¿no? Saber que es un momento, que del error se aprende, ¿no? Y todo esto que muchas veces transita la teoría, a veces no lo podemos manejar. Sin embargo, en este plano de regulador de las personas, vemos que hay una visualización sobre cómo el currículum contribuye a la subjetividad. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, por ejemplo, en una clase, en la escuela, en la institución educativa? Entonces vemos raro, vemos como con cierta dificultad si un compañero se pone a fumar dentro del aula. ¿Dónde hemos aprendido eso? Que está mal fumar dentro de un aula, por ejemplo. Que está mal gritar, exasperarse. Hubo todo un proceso social, cultural, familiar, sumado a procesos de regulación del trabajo y del comportamiento, de las buenas normas y costumbres, que también es apoyado por las instituciones educativas, por las cuales todos nosotros hemos transitado. Si vemos que alguien, por ejemplo, empieza a silbar, a decir improperios dentro de un aula, por ejemplo, y nosotros lo vemos con sorpresa, porque todos hemos sido regulados de algún modo para que haya un comportamiento adecuado en un aula. Piensen en ustedes como estudiantes, piensen en ustedes como docentes, cómo verían una situación que alguien levante la voz y diga improperios en relación a alguna persona, algún tema. Podemos estar en desacuerdo, pero tenemos pautas de trabajo que nos permitan interactuar de manera civilizada, podríamos decir. Entonces, de ese punto, regula a las personas, fija ciertos estándares para el comportamiento. Pensemos, porque el currículum obviamente transita todos los niveles del sistema educativo. Nosotros estamos pensando y focalizando la mirada en el nivel superior, pero fija el estándar cuando decimos, bueno, un chico a los 18 años más o menos está terminando la educación obligatoria. Acá también aparecen muchos conceptos, uno de ellos muy ricos. Uno de ellos son las trayectorias académicas, trayectorias escolares. Hay trayectorias que son conceptos claves, encausadas, que van de año a año superándose. Hay otras que tienen algunas demoras. Entonces hablamos de trayectorias teóricas, esta autora Sterigi, la que menciona, que están como en concordancia con el estándar fijado para el paso de un nivel educativo a otro, de un año a otro, con la edad cronológica. Y hay otras, estas son las trayectorias teóricas, y hay otras trayectorias educativas que son como más alternativas, que son reales. Entonces ahí entra ese estudiante que tal vez tuvo una demora de un año, a veces que repitió el curso,
Antes estos criterios eran tomados como de fracaso escolar, ahora con estas otras miradas que un poco humanizan la pedagogía, hablamos de trayectorias discontinuas, por ejemplo, para no causar esa negatividad en ese sujeto que está transitando tal vez algún proceso particular. Podemos pensar en una enfermedad, podemos pensar en situaciones de trabajo joven infantil, ¿no? De procesos sumamente complejos de ser comprendidos, pero que a esa complejidad que transitan estas personas, por ejemplo, que tienen demoras en el tránsito en el sistema educativo, le sumamos un concepto negativo que es el de fracaso escolar, estamos todavía perjudicando esa mirada subjetiva que cada uno tiene, y bueno, colabora con una mirada difícil, ¿no? Cuando hablamos de que es el proceso regulador de las personas, el poder regulador también nos regula a nosotros como docentes, regula nuestras prácticas educativas, ya lo hemos dicho, regula nuestros tiempos, nuestros espacios, nosotros vamos, damos nuestra clase, salimos, damos actividades, tenemos un posicionamiento en torno a la enseñanza, la evaluación, el aprendizaje, qué recursos utilizamos, la metodología de trabajo, está regulando nuestras prácticas. Porque cuando nosotros vamos a dar clases tenemos ese marco institucional que también está encauzando, focalizando qué tenemos que hacer. Todos tenemos claridad en lo que tenemos que hacer cuando vamos a dictar una clase, por ejemplo. La dinámica que queremos imprimirle, sea la clase adentro de un aula o fuera, ¿no? A veces queremos imprimir una dinámica diferente a la clase, entonces sacamos a los chicos al patio, hacemos prácticas de laboratorio, que sean disruptivas, es maravilloso. Pero también colabora con regular nuestras vidas como sujetos sociales. En este sentido, ustedes, me imagino, son padres y madres que cuando tienen hijos en edad escolar se levantan, más allá de la obligación laboral, se levantan temprano para llevar a los chicos a la escuela, tienen un horario de entrada, un horario de salida, hay que comprar libros, uniformes, zapatos, zapatillas, equipo de educación física, y eso afecta, interviene en el proceso económico, por ejemplo. A veces los chicos tienen actividades extracurriculares, a veces doble turno, y los horarios familiares se tienen que acomodar al proceso educativo de los chicos, por ejemplo. Entonces ahí vemos que el currículum tiene una dimensión organizadora y un poder regulador en las instituciones educativas fuertemente. Las instituciones están atravesadas por el currículum, pero nosotros como sujetos sociales, aun cuando no hubiera en este diálogo personas que estén pensando en la formación profesional de un docente, si vemos el vecino que tenemos en nuestra casa, nuestra tía, nuestra madre, que no están en proceso de formación profesional, que tal vez no tengan tampoco una profesión, que sean, por ejemplo, amas de casa, trabajadores de cualquier rubro de la economía, a ellos también los regula el currículum. Porque cuando ellos tuvieron sus hijos en edad escolar, tuvieron que arbitrar sus tiempos, sus espacios. Los chicos vienen, tienen que hacer las tareas, le tengo que revisar el cuaderno, a veces recibo notitas de la dirección de la escuela, tengo que ir a charlas, etc. Entonces, desde este lugar a mí me interesa también, aunque no lo dice el autor, que nosotros podamos reflexionar cuánto poder tiene el currículum en cuanto a nuestras vidas también, como sujetos sociales, en nuestro espacio familiar, en nuestra cotidianeidad. Así que bueno, ahí se los dejo pensando. Y también la última mirada que hace Angulo Rasco tiene que ver con el currículum como realidad interactiva. Vemos en este devenir que estoy haciendo, hay una secuencia, que Angulo Rasco plantea el currículum como un contenido, pero que no nos quedamos en ese planteo, amplía un poquito más la mirada en decir, también tiene que ver con la dimensión de planificación educativa, y atraviesa todo lo que les acabo de comentar, que acabamos de charlar, y Angulo Rasco hace un paso más, que es central y fundamental, que tiene que ver con esta concepción del currículum como realidad interactiva. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa? Que cuando nosotros transitamos las instituciones educativas, como estudiantes o como docentes, estamos teniendo vivencias, que es lo que ustedes también mencionaban hace un momento, cuando hablábamos de la dimensión curricular y para qué estudiarla, y qué es el currículum. Son las vivencias que nosotros tenemos en las instituciones educativas. Pensemos, ustedes deben tener
muchas experiencias de trabajo y anécdotas para compartir en relación a cómo ha sido la experiencia educativa que cada uno ha transitado. Piensen, hagan una rememoranza en relación a su escolaridad primaria, en la secundaria, en la universidad, ahora mismo, cómo a veces la palabra del docente es tan importante que a veces afectamos como docentes la autoestima de un estudiante cuando no valoramos el trabajo, tal vez el esfuerzo. A veces aprendemos en las instituciones educativas que sí, que le podemos tomar el pelo al profesor, entonces a veces se copian los estudiantes, ¿no? A veces, y no estamos hablando solo en los niveles obligatorios, también en el nivel superior ocurre. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Tenemos múltiples experiencias educativas, y eso también es parte del currículum. Cuando yo transito la escuela como por ejemplo, como un docente, y tengo esa concepción de cuánto me enseñan los estudiantes, yo estoy enriqueciendo mi mirada y me estoy yendo todos los días con cosas nuevas que aprendí de los chicos. Las paredes de una institución educativa hablan. Entonces, cuánto está lleno o cuánto está vacío ese mural, esas paredes, y bueno, eso también es parte del currículum. Porque están los murales, el trabajo con las efemérides, ¿por qué es importante el izamiento de la bandera? ¿Será que ahí hay una cuestión curricular, ideológica? Sí, hay una cuestión curricular. ¿Qué queremos enseñar cuando enseñamos el izamiento de la bandera? ¿A qué apuntamos con los actos escolares? Entonces ven que todo en las instituciones educativas es experiencia curricular. Hay una selección de contenidos, no es azaroso. Hay una selección de contenidos, y a través de todo ese dispositivo nacido en la modernidad, en la escuela de la modernidad, tiene un propósito formativo. Entonces, todo lo que nosotros transitamos en las instituciones educativas tiene un componente de experiencia, desde el estudiante y desde el docente. Por eso, concebir el currículum como realidad interactiva es central. Nos permite enriquecernos como personas, ciertas vivencias, entonces aprendemos y sentimos que vamos construyendo ciertos saberes que enriquecen nuestra mirada del mundo, la mirada profesional, pero también podemos haber tenido experiencias que han sido difíciles, que han sido tal vez complejas, que hayan sido, digamos que hayan afectado nuestra autonomía como estudiantes, tal vez más chicos, ahora de adultos también, o que hayan afectado nuestra autoestima. Entonces son todas experiencias que yo me llevo conmigo, están explicitadas en algún lado y no siempre. En este sentido, Jorge Torres, otro autor, otro pedagogo español, habla del currículum oculto. Son todas esas vivencias, esas experiencias que se transitan en las instituciones educativas y que no están especificadas, no están plasmadas, no están escritas, sin embargo se desarrollan. Cuando yo estoy, por ejemplo, en una clase y 5 estudiantes levantan la mano para poder compartir un saber, y siempre le doy la palabra a 2 o a 3, y cuando un estudiante o 2 levanta la mano y desatiendo o no toma en cuenta esos aportes, esa significatividad tal vez de la palabra que ellos están queriendo compartir, ellos están aprendiendo algo ahí. Están aprendiendo que su palabra tal vez no tiene el mismo valor que el de los otros compañeros, tal vez están aprendiendo que tienen que estudiar más o reforzar las lecturas porque no están comprendiendo lo que la docente dice, ¿sí? Hay una serie de aprendizajes y de enseñanzas que no están pautadas, que no están planificadas, pero que sin embargo se dan. A esto hace alusión Angulo Rasco cuando habla del currículum como realidad interactiva. ¿Es una construcción conjunta? Claro que sí, porque nosotros en el intercambio con los docentes y con los estudiantes estamos aprendiendo, estamos resignificando los saberes. Por eso les decía hace un momento que importante es tener un posicionamiento desde el cual tanto los docentes como los estudiantes puedan aportar a ese proceso educativo. Y también hablamos de una escenificación. La escenificación del proceso educativo tiene que ver con la institución educativa, el cómo se desarrolla ese dispositivo académico, ¿no? Ese tiempo, cuando hablamos de dispositivo escolar, dispositivo pedagógico, didáctico, hablamos de cómo hay como un entrecruzamiento del uso del tiempo, del espacio, de los objetivos formativos, de los contenidos a trabajar, de cómo se lo desarrolla a través de la metodología de la enseñanza.
Philip Jackson es otro autor, en este caso es norteamericano, habla de la vida en las aulas en un texto maravilloso que, digamos, da cuenta de cómo esa vida en las aulas es dinámica, es única, es histórica, es pública, ¿sí? Entonces, estas múltiples, estamos visualizando la multiplicidad y la complejidad que atraviesa los procesos educativos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la dimensión curricular, pero estamos viendo la complejidad que involucra el hacer docencia, ¿no? Poniendo, digamos, en palabras algunos procesos experienciales que todos hemos vivido. Esta dimensión, estas múltiples dimensiones que atraviesan la práctica educativa las tenemos absolutamente todos, por la experiencia vivida como estudiantes y también como ese desarrollo profesional que estamos buscando y que seguramente muchos de ustedes tienen en su haber profesional, ¿sí? Palacín, por otro lado, también es una autora que ustedes disponen, habla, y también ella retoma muchos elementos del posicionamiento de Alicia de Alba, que el currículum es una práctica social. Estamos viendo cómo la selección de los contenidos, el desarrollo de los procesos educativos, constituyen una práctica social que está atravesada por múltiples intereses. Estos intereses van a llevar a que haya una reproducción cultural, también es una terminología sociológica, que haya una continuidad del orden, si queremos, cultural, social, político, económico, o que haya también ciertas resistencias. Alicia de Alba también, como les digo, retoma el concepto, sale de Alicia de Alba, y lo que hace Palacín es retomar. Cuando nosotros hacemos una selección cultural del currículum, hay una tendencia a que el sistema social, cultural, político, económico se reproduzca, o también puede haber una resistencia a este orden dado, y a través del currículum podemos pensar en prácticas disruptivas, en prácticas mejoradas, tomando algunos elementos propios del currículum, como de los del plan de estudio, que es lo que hemos visto hace un momento, e incorporando algunos otros. Esta postura de la Cátedra de Administración Educacional tiene que ver con esa resistencia, porque hemos creído que ustedes, como futuros docentes, con su título de profesores, tienen que tener comprensión de qué es el currículum y la dimensión curricular. Por eso es que lo hemos incorporado, que no estaba en ninguna parte del plan de estudio. Tiene que ver con una cuestión de resistencia al orden establecido en el plan de estudio. Entonces puede haber una producción cultural emancipatoria, ¿no? de trabajo con la mejora educativa, o una reproducción cultural, y también una mirada en torno a la realidad educativa, a la realidad de enseñanza, cómo es que enseñamos, qué proponemos, cómo lo desarrollamos a ese proceso educativo. Como vemos entonces, el desarrollo curricular es ampliamente complejo. El currículum implica una de las formas a través de las cuales la sociedad selecciona, clasifica, distribuye, transmite y evalúa el conocimiento educativo considerado público. Refleja la distribución del poder y los principios de control social. Esto tiene que ver con el currículum. Como ven, esta mirada acerca de la selección, la clasificación, la distribución, la transmisión y evaluación del conocimiento, también tiene que ver con un autor de apellido Bernstein, también sociólogo, que nos ayuda a mirar críticamente. No es entonces, críticamente, el desarrollo curricular. No es solamente seleccionar unos contenidos y planificar. Hay todo un proceso de trabajo que alude a esta mirada de selección de ciertas temáticas, de clasificación y distribución. Clasificamos y distribuimos, transmitimos. ¿Y qué clasificamos y transmitimos, distribuimos? El conocimiento, pero también muchas veces a través del currículum, en esta selección, clasificación y distribución, hacemos un recorte tan importante dependiendo, tal vez, el sector social, de pertenencia de los estudiantes, a veces de parte atraviesan a veces muchas variables, la masividad, los tiempos, la motivación del docente, las percepciones que tiene el docente en torno a ese grupo de estudiantes. Entonces, bueno, ¿para qué planificar tanto? Hago como me salga. Entonces, por eso es que es tan importante
visualizar la dimensión curricular como una dimensión también ideológica, que alude a esta distribución del poder, principios de control social, ¿no? Atiende todo esto. Entonces vemos que no es solo seleccionar ciertos contenidos, ponerlos en una planificación, y con eso ya estamos atravesando la dimensión curricular. Muy por el contrario, desde esta mirada de currículum como realidad interactiva, tendemos también a mirar estos otros procesos que atraviesan las prácticas educativas. Y acá terminamos con esta presentación en el día de hoy. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, alguna reflexión que contribuya a que sigamos mirando la dimensión curricular. No sé si Rolando quedó levantada tu mano de hace un momento, o es que querés comentar algo. Los dejé callados. Mucho para reflexionar, mucho para visualizar, para seguir comprendiendo. Entiendo que son temas nuevos para ustedes en la formación profesional que están llevando a cabo, pero que es importante que podamos trabajarlos, comprenderlos, ir empezando a masticar estas concepciones. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, ¿sí? Sí, no, solamente un comentario que siempre me dice, digamos, un cuestionamiento respecto de, al haber hecho algunos posgrados, ¿sí? Y encontrarme con gente de otras universidades, me daba cuenta que la planificación, digamos, de las distintas universidades sobre una misma profesión, podrían llegar a tener materias distintas, con lo cual, no sé, capaz que estaba haciendo la experiencia un posgrado de costos. El contador público formado en Salta no tenía las mismas materias que uno que estaba formado en Córdoba o en Mendoza, y la verdad que eso a mí me llamó la atención, estando dentro de un mismo país, en donde dos personas de la misma profesión podían haber llegado a cursar materias distintas y la profesión es la misma, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, esas diferencias que teníamos. Tal vez la CONEAU, con esto de la certificación de carreras, estaba queriendo unificar, digamos, estas cuestiones, me parece. Claro, ahí también tenés vos las decisiones en el ámbito del posgrado, ¿no? Una determinada, en un determinado campo profesional, un campo científico, hay herramientas que cada plan de estudios tiene sus propias decisiones, y tal como vos lo mencionás, hay diferencias. Ahí la CONEAU también actúa como en cierto modo como árbitro. Sin embargo, plantea un tipo de aprobación a esas formaciones que están teniendo los posgrados. Como saben ustedes, la CONEAU tiene para algunas carreras ciertos estándares de calidad. En esos estándares hay distintas miradas, y bueno, digamos, se desarrollan en función de esas planificaciones que cada institución va desarrollando, implementando. Ahí se puede ver claramente cómo hay una toma de postura ideológica, conceptual, académica, de desarrollo profesional, que se toman, esas decisiones se toman para la elaboración de un plan de estudios. Entonces ahí hay un equipo de profesionales, docentes y académicos que elaboran el plan de estudios y es enviado a evaluar a la CONEAU, y la CONEAU es la que aprueba o no esos planes de estudio. Y como vos ves, hay diferentes miradas y que son aceptadas en el marco de la CONEAU, y que de algún modo hay una diferenciación, una diversificación en la formación profesional en el posgrado. Ahora, esto tendrá que ver con el modelo de país, no sé cómo es en Chile o en Brasil, digamos. ¿Pasarán las mismas diferencias en cuanto a planificación?
Y bueno, porque cada institución hace un planteo de una propuesta político-educativa en el nivel de posgrado. Hay algunos, en estos estándares, hay determinaciones de qué, digamos, a qué tiene que fomentar esa formación profesional, en el caso del nivel de posgrado, pero digamos, no hay como nosotros tenemos acá en el nivel primario, secundario, superior no universitario, esos contenidos mínimos. Hay otro tipo de Claro, estándares. no, yo me refiero a la carrera de grado, ¿no? No de posgrado. Ah, había Digo que en la entendido que eran de experiencia, posgrado. Sí. lo que le comento que es en la experiencia de posgrado, donde nos encontramos profesionales recibidos en distintas universidades, ante la misma profesión teníamos distintos planes de estudio. Y estamos hablando dentro de la Argentina. Claro. Entonces, no entendía cómo un contador público de Córdoba podía haber cursado materias que alguien de acá de Jujuy no lo teníamos. Entonces decíamos, ¿cómo? Inclusive en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que estamos en un mismo país, para una profesión determinada, teníamos planes de estudio distintos. Bueno, tal vez esto que le comento, esto pasó hace unos 5 o 6 años. Ahora veo que hay acreditación de carreras, está haciendo la CONEA. No sé, se me ocurre que uno de los objetivos debe ser unificar estas cuestiones que antes eran muy disímiles, ¿no? Sí, por un lado, cierta unificación, ¿no? Por ejemplo, con estas definiciones de los estándares, por ejemplo, que un ingeniero tiene que tener conocimientos en determinados elementos, competencias, adquirir competencias, construir competencias. Ustedes saben que está en boga el modelo por competencias, ¿no? Y se fijan ciertos estándares para que después se produzca la acreditación. Sin embargo, como son instituciones de nivel superior, como te decía, no hay un diseño curricular de ajuste como tenemos en los otros niveles para la propuesta de las carreras. ¿Sí? Entonces, están esos estándares que definen qué es lo que tiene que saber, por ejemplo, un ingeniero, un arquitecto, un contador, al finalizar su formación profesional, pero no hay una determinación digamos, de las materias y de los planes, digamos, de los contenidos mínimos. ¿Dónde se definen los contenidos mínimos? En la propia creación de la carrera, donde se definen esos contenidos mínimos para la formación. Posteriormente ya los docentes van a tener la posibilidad de seleccionar algunos contenidos mínimos ahí planteados y de ponerlos, agregar algunos otros y transitar esa formación profesional. Pero no hay, como en en los otros niveles, digamos, una especificación. También, ¿sabes por qué? Porque hay la consideración, está muy patente la consideración del avance científico. Entonces, bueno, Claro. son decisiones institucionales digamos, de aportar tal vez mayor formación en un área dentro de ese campo disciplinar, en un área, tal vez no en otra. Bueno, son decisiones a nivel institucional, que siguen siendo propuestas político-educativas, tal como lo menciona Alicia de Alba en el documento que les he mencionado a lo largo de esta clase. Bien, gracias. No, de nada. No sé si hay algún otro compañero, colega que quiera hacer alguna consulta, algún comentario. ¿No? ¿Estamos todos claros? Bueno, seguramente que ustedes van a poder leer los materiales que están disponibles. Van a tener próximamente una actividad con el tema del currículum. Con respecto a las primeras consultas en relación al cuestionario, para poder hacer el cuestionario hay que haber leído y hay que haber que todos han hecho el trabajo. Estoy también corrigiendo los trabajos los que he visto. Han tenido muy buen desempeño, se han cumplido los objetivos propuestos para la formación y para esos conocimientos necesarios en relación a las instituciones y organizaciones educativas. Entonces digamos, si el cuestionario han tenido alguna dificultad, ¿qué puede haber pasado con el cuestionario? O que no hayan llegado con el tiempo, que les puedo ampliar el tiempo, unos días más,
o que hayan desaprobado. ¿En qué sentido? En que no hayan encontrado las palabras clave en ese punto, entonces hay que hacer un recuperatorio del crucigrama, que sería como, no sería tan práctico, entonces no habría problema. ¿A partir de cuándo van a tener disponible ahora respondo, esta clase la van a tener disponible desde enseguida, digamos, yo la termino de grabar, la subo a YouTube y ya la publico en el aula, así que enseguida van a tener disponible. Tal vez cuando, Sofía, cuando quisiste entrar había pasado el plazo, porque yo le puse tiempo, ¿no? Justamente porque necesitábamos avanzar, podemos poner ampliar el plazo para, vos decís cuestionario, tal vez sea el crucigrama, yo lo voy a duplicar para que ustedes puedan completarlo sin ningún problema. ¿Ah? Los que llenaron antes del 2 de octubre, van a ver en su libro de calificaciones, ahí la calificación obtenida, que es el puntaje del crucigrama, ¿sí? Profe, a mí me pasó que directamente no me dejó entrar, me apareció error y entré antes del plazo del 2 de octubre y todo. Bueno, hubo varios compañeros que estuvieron en la misma, sí. No nos dejó hacer directamente la actividad, aparecía el cartel de error, exacto, y no podíamos hacer la actividad. Bien, no hay ningún problema, yo lo voy a modificar, entonces eso sí me van a tener que dar 2 días, yo ya se los voy a poner visible, para que podamos ajustar ese tema del error. Les pido disculpas por ese inconveniente, así que no hay problema, lo mejoramos. Gracias, profe. No, por favor, que estén muy bien. No sé si hay alguna otra consulta. Ahí Claudia Jerónimo levantó la mano, ¿o sos vos, Claudia? No. No. ¿Cómo le va, profesora? Sí, lo que le pasó a la compañera Guadalupe, a mí también. Yo igualmente envié un mensaje en la vía de comunicación que tenemos con usted, informándole, bueno, yo intenté ingresar el primero y el mismo día del vencimiento, y tampoco pude acceder. Quédense tranquilos, yo la verdad cuando lo publiqué vi que funcionaba, pero puede haber pasado, entonces quédense tranquilos que yo los voy a modificar. Eso sí, como les digo, denme tiempito para que pueda modificar el cuestionario y lo volvemos a publicar, no hay ningún problema. Muchas gracias, profesora. No, de nada. No sé si hay alguna otra cuestión. Les decía, yo les voy a publicar un documento, los documentos ya los tienen disponibles. Después que hagamos el tema del crucigrama, entonces, el término de qué me preguntas, Eugenia, del crucigrama. Pero el plazo para que hagan el tema del crucigrama, dependiendo cuándo lo publique yo, que hoy es 5, bueno, puede ser mañana, podemos dar hasta el 10, 11 si quieren, ¿sí? No hay problema con eso. Yo les voy a poner ahí bien claramente cuál es el plazo de presentación. Les decía que van a tener actividades con el tema del currículum, uno de ellos es un cuestionario, pero terminemos esto y quiero darles tiempo para que ustedes puedan leer, y luego vamos a transitar por favor, tan cago. Hay Yo comí una, ¿no? Un micrófono que está abierto, a ver, ya me voy a fijar. Les decía, les voy a dar plazo para que hagan el crucigrama y después les voy a dar plazo para que hagan el cuestionario que está ahí y que retoma los elementos de los textos que hemos trabajado. Posteriormente hay un tema que es central también en el marco de la formación en el currículum, que tiene que ver con 2 conceptos que son claves centrales. Uno, de un texto de Julio Torres que se denomina los contenidos escolares, intervenciones curriculares inadecuadas. Este texto es central para que nosotros podamos empezar a analizar cuáles son esas intervenciones curriculares inadecuadas que atraviesan el sistema educativo y que vamos a ver que hay una multiplicidad de casos y situaciones, eso también van a tener a disposición próximamente,
Nos falta poco tiempo para terminar el año, así que vamos a agilizar en este proceso. Y el otro concepto es el de justicia curricular. Hay un autor, Connell, es un autor australiano, habla de 3 pilares de la justicia curricular, los vamos a trabajar. Yo elaboré para ustedes, se llama libro, es una herramienta de trabajo, es un recurso en Moodle. Ustedes van a tener acceso próximamente a ese libro para ver algunos ejemplos, es como la explicación dialogada de estos conceptos para que ustedes lo tengan allí y lo puedan trabajar, porque esas cuestiones entran en el examen final. Y acá estamos ya haciendo algunas actividades, verán que a mí no me gusta hablar de parcial, yo no tomo parciales, sino que tomo actividades que son de orden obligatorio, que tienen que ver con esta dinámica procesual, también tiene basamento en un posicionamiento en torno a la enseñanza. A mí me interesa que entre todos podamos construir conocimiento y hacemos las actividades de manera pausada, paulatina, sistemática, y eso contribuye a la gestión del conocimiento. No tomo parcial con ese nombre, sino actividades obligatorias, que son estas que les voy a ir solicitando en estos próximos días, ¿sí? Así que no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta, nos estamos aproximando a las 9 de la noche. ¿No? Bueno, espero que todos los contenidos que hemos trabajado, que hemos abordado en el día de hoy, les sirvan para su formación profesional. Vamos a hacer actividades, les decía, en función de ello, así que les agradezco profundamente este encuentro, este espacio de diálogo, de confrontación de ideas, de construcción conjunta del conocimiento, pensando en el currículum, y que es un área central para la formación de los docentes, así que en buena hora que hayamos podido tener estos diálogos que para mí son sumamente importantes cuando uno desarrolla una clase, tener un interlocutor interesado, motivado, entonces estoy muy feliz por eso, ha sido nuestro primer encuentro, les mando un abrazo, sí. Gracias, profe. Carmen quiere hablar conmigo, bueno, ya la clase está siendo grabada, así que no sé, Carmen, si después me querés contactar por medio del WhatsApp. Bueno, me alegro, Meli. Te decía, Carmen, si querés mandarme un mensaje a sayago@ucasal.edu.ar, que es mi correo electrónico, yo gustosamente voy a ir respondiendo a tus consultas. Les mando un gran abrazo a cada uno, espero que en otra oportunidad nos podamos volver a encontrar. El trabajo con la clase de Alicia de Alba es también central, la concepción de currículum que tiene Alicia de Alba es fundamental, así que yo voy a ver si les grabo una clase específica sobre ese tema, porque es importante que lo trabajemos al tema del currículum desde Alicia de Alba, es un concepto muy complejo y muy completo también. Y en ese trabajo se puede ver esa dinámica de trabajo, digamos, de abordaje con la dimensión curricular en términos de la negociación, la imposición, ¿sí? Me parece que es central. Podemos ver de reunirnos también la próxima semana en otra clase sincrónica que ayude a que podamos charlar sobre estos procesos curriculares centrales para la formación del docente. Les mando, en otra clase, si les parece el miércoles que viene también, si están de acuerdo con el horario, a las 19, nos podemos encontrar y la clase también va a quedar grabada, pero es importante que podamos conceptualizar claramente qué es el currículum desde estos autores que estamos trabajando. Entonces, en principio, el miércoles que viene ya mismo voy a agendar la clase en Zoom para que nos quede disponible. El miércoles que viene a las 19 nos vamos a encontrar para charlar sobre el currículum y la concepción muy importante y central de Alicia de Alba. Cuando ustedes lean el concepto van a ver lo complejo que es y lo maravilloso que es a la vez, y vamos a ejemplificar con casos que voy a traer para que lo pongamos en diálogo. Les mando un abrazo enorme, para mí ha sido un gusto muy grande poder compartir este momento con ustedes,
Les agradezco por su presencia, les agradezco por sus comentarios, por cada una de sus preguntas. Para mí es muy central, siempre digo, la generosidad del corazón del docente. El corazón del docente es el que comparte lo que sabe. Y en estos espacios que son nuestro laboratorio de intercambio, compartimos lo que sabemos, y a veces están encaminados los conceptos, a veces hay que poder ajustarlos en función de estas decisiones curriculares, pero en buena hora que podamos ser generosos para poder compartir lo que sabemos. Así que para la próxima clase seguramente muchos más se van a ir sumando y van a ir también interactuando, porque la clase la hacemos entre todos, gestionamos el conocimiento entre todos. Les mando un abrazo enorme, muchas gracias por este momento, estoy muy contenta de haberme contactado con ustedes. Ustedes saben que la distancia a veces tiene estas cuestiones que hay que tratar de superarlas. Nos parece muy importante que ustedes transiten la experiencia de trabajo con una modalidad virtual en este plan de convergencia que tiene la universidad. Sin embargo, el acercamiento a través, en este caso, de la tecnología y de una clase sincrónica ayuda a que entre todos podamos sentirnos más acompañados en este proceso. Yo quedo a disposición en el foro de novedades, en el foro de consultas y en el correo electrónico para que podamos ir dialogando. Les mando un gran abrazo y toda la información que ustedes vayan a necesitar, yo la voy a ir poniendo siempre en el foro de novedades para que vayan tomando ahí contacto con lo nuevo de la materia. Les mando un gran abrazo, que tengan una hermosa noche y nos vemos próximamente la semana que viene. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.